Buenos días. ¿Se oye bien? ¿Sí? Hermanos, les pido que me acompañen en oración antes de iniciar el sermón de esta mañana. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias porque nos has permitido, como siempre, cada domingo, adorar tu nombre, Señor, en la lectura de tu palabra, en la escucha de la escuela, Señor, en donde indagamos acerca de ti y de tus mandamientos, Señor. Te damos gracias porque nos permites cantar y porque nos permites ahora, en este momento, dedicar el espacio a la predicación de tu palabra, a llamar a nuestras almas al arrepentimiento, pero también a la contemplación, Señor, de tu gloria y de tu conocimiento. Por lo que te pedimos que utilices a este medio débil para tus propósitos grandes y poderosos, Señor, que nos deja a todos, incluyéndome a mí, una mente despierta y concentración para estar en los asuntos tuyos, Señor, no pensar en otras cosas, no perder nuestro interés, sino solamente tenerlo en tu palabra, Señor, de modo que seamos edificados y edifiquemos, Señor, también. Y que todo esto sea para tu gloria, te lo pedimos, Señor, te agradecemos por la oportunidad. Amén. Bueno, hermanos, en el último sermón del libro de los Hechos, reflexionamos sobre lo que es la primera predicación de la iglesia cristiana, la primera predicación del ministerio público de los apóstoles, particularmente en cabeza del apóstol Pedro. Recordamos en ese sermón cómo Pedro hizo una explicación magistral de lo que era el Evangelio. Recuerden que él se enfocó particularmente en la obra de Cristo, en quién era Cristo, de dónde venía la autoridad de Cristo, y mostró también que el evento milagroso que estaban viviendo tenía su fundamento en Cristo y no era una expresión de simple borrachera. Para los que quizás nos recuerden bien, con el objetivo de refrescar la memoria, leeremos partes relevantes del capítulo 2, porque hoy ya terminaremos el capítulo 2. Entonces refrescaremos todo el contexto antes de tratar específicamente el punto de la exposición de hoy. Por lo que voy a estar leyendo varios versos del capítulo 2 salteados, solamente para refrescar la memoria. En Hechos 2, del 1 al 4, se abre el relato del día de Pentecostés de esta manera. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Tenemos el primer contexto, ¿no? En el Pentecostés sucede este evento milagroso en donde empiezan a hablar lenguas. Y todos, incluso los que hablaban diferentes lenguas, entendían. Luego más adelante, en el 12 hasta el 16, dice, y estaban todos atónitos por este evento de lenguas, y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto, están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto es que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y cita unos textos del libro del profeta Joel. Luego en el 22 al 24, como continuación de esta intervención de Pedro, de esta predicación de Pedro, luego de hacer varias citas, él dice, varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado y anticipado consejo y conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y continúan el 32 al 33, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. En el 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.
Y ahora viene la parte sobre la cual nos enfocaremos hoy, los versos del 41 al 47. Dice así: así que, luego de todo este sermón de Pedro, luego de toda esta predicación impactante acerca de la obra, vida, muerte, resurrección de Cristo, de la responsabilidad de los judíos en esto, de que el evento milagroso de lenguas que sucedía no era sino la confirmación del ministerio poderoso de Cristo que estaba iniciando apenas en portentos y señales, entonces, se nos dice en el 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, teniendo todo el contexto de la predicación apostólica ante los judíos, Lucas nos cuenta que mediante este discurso, muchos corazones fueron renovados ese día. No todos, pero muchos corazones fueron renovados ese día. Y procede luego de eso a dejarnos algunos detalles interesantes acerca de la experiencia cristiana de esta comunidad que estaba naciendo en ese momento. De las primeras iglesias, pero particularmente de esta iglesia que acababa de nacer. Lucas nos brinda todos estos detalles por los cuales podemos ver, y este es el título del sermón, el testimonio de la vida de una iglesia. Y este testimonio de la vida de una iglesia nos sirve, por supuesto, como todas las cosas en las Escrituras, como ejemplo, como patrón, como algo digno de que imitar. Quizás no exactamente, pero sí en su espíritu, en su fundamento. Particularmente nos enfocaremos en los siguientes aspectos. En simplemente esos versos, del 41 al 47, veremos cómo es la experiencia de introducción del creyente a la comunidad cristiana. Cómo se vive, cómo se percibe en las Escrituras ese paso de incrédulo a creyente. También veremos qué quiere decir Lucas con que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Veremos la perseverancia de esta iglesia en la doctrina de los apóstoles. La perseverancia de esta iglesia en la comunión, también dice el texto, en la comunión unos con otros. La perseverancia en el partimiento del pan. Y la perseverancia en las oraciones. Nos dicen que perseveraban en estas 4 cosas. En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y por último, veremos cuáles son los frutos de esta vida eclesial, que también nos dice algo Lucas sobre ese tema. Cómo se vive todo esto y en qué resulta esta vida que viven las comunidades cristianas. Vemos entonces primero la introducción del creyente en la comunidad. Cómo se pasa, cómo es esta experiencia de incrédulo a creyente. Para eso, leamos Hechos 2, verso 41 y la primera parte del verso 43, que tienen que ver unas cosas con la otra. Hechos 2, 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La primera parte del verso 43 dice: y sobrevino temor a toda persona. Esto está conectado, ¿no? Tiene que ver con cómo recibieron en sus corazones el mensaje de Pedro. Les sobrevino temor. Ahora, la primera información sobre los efectos del sermón de Pedro que se nos da es la conversión de quienes recibieron. Y nótese con especial relevancia la expresión, porque justo antes de decir Lucas que quienes recibieron la palabra, se añadieron que quienes recibieron las palabras fueron bautizados, Lucas nos recuerda un poquito antes, al finalizar el sermón de Pedro, que Pedro les insistía y les insistía y les insistía, diciéndole: sed salvos de esta perversa generación. Pedro termina su sermón después de decir cosas terribles para ellos, ¿no? Porque él le estaba poniendo sobre sus cabezas la sangre del Mesías. Esto que estaban recibiendo era algo fuerte. Pero Pedro termina diciéndoles, no algún tipo
de juicio, de desaprobación contra ellos, sino sed salvos de esta perversa generación. Esto es un aspecto relevante de la experiencia cristiana, que tiene que ver con la introducción de un nuevo creyente a la comunidad. Cuando el incrédulo recibe el mensaje solo, es decir, escuchar el mensaje, no lo salva. Esto es importante. La palabra que utiliza Lucas acá de que ellos recibieron no debería ser tomada con ligereza. No todos fueron bautizados acá, sino tan solo los que recibieron. Muchos escucharon, pero solo unos recibieron esto. Solamente escuchar el Evangelio, escuchar ese mensaje de predicación, no es lo que nos salva. Muchas personas pueden haber escuchado el mensaje del Evangelio muchas veces en su vida y aún vivir en muerte, en condenación. Lo que produce la salvación en nuestras vidas es el reconocimiento del mensaje, o sea, recibirlo. El mensaje, siendo recibido, es una contraposición del mensaje siendo rechazado. Yo puedo hacer dos cosas frente al mensaje. Y esto incluso lo veíamos en la experiencia de predicación del mismo Jesucristo. Unos recibían el mensaje, unos se añadían y otros rechazaban el mensaje. Y podían probablemente seguir por ahí persiguiendo al maestro que iba itinerante predicando por Jerusalén. Quizás escuchaban uno que otro sermón, pero no les terminaba de convencer, no se hacían discípulos. Es el reconocimiento, o sea, lo que Lucas llama recibir el mensaje, lo que da la salvación. Creer en Cristo, creer en el mensaje, porque este es el mensaje. Creer en Cristo para salvación es lo que te da la salvación. El mensaje mismo tiene solo efecto en el que cree. Y esto, como siempre, y como se darán cuenta muchos de una vez apenas escuchándolo, es una tensión más que se nos presenta en la Biblia sobre la soberanía de un Dios que todo lo puede y que todo lo hace según el designio de su eterna voluntad, frente a la voluntad del hombre que está sujeto a los ires y venires del destino, pero que en su experiencia debe actuar y se le demanda actuar y se le juzga por lo que hace cuando actúa. Por un lado, Dios tiene autoridad sobre toda criatura y sobre la vida de las criaturas, pero por otro lado está en cierta medida en nuestras manos recibir el mensaje, acceder amorosamente a lo que se nos presenta con amor. Esto es lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, verso 19. Juan nos recuerda a los cristianos: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Hay una acción unilateral, divina, decidida desde la eternidad de amarnos, y nosotros no podemos amarlo sino porque Él nos ha amado. La posibilidad de nosotros de expresar amor para Dios es porque hemos recibido amor, y ese amor, de alguna forma, en el encuentro con el Evangelio y con el Espíritu Santo de Dios, nos transforma, nos capacita para amarlo. Pero requiere entonces que en ese amor les recibamos. Nadie llega al Señor esclavizado, nadie ama al Señor obligado, sino que el amor a Dios es voluntario. Jesús dice que su carga es ligera y su yugo es fácil. Poco ligera y bien difícil sería una carga a la cual yo estoy obligado a seguir y cargar. Él no dice: toma, pongo mi yugo sobre ti, sino llevad mi yugo sobre vosotros. La entrega del cristiano a Dios es voluntaria. Y esta es la maravilla, la disimilitud, la asimetría del cristianismo. Nosotros no damos nada, recibimos todo. Darle amor a Dios no es más que recibir lo que Él me está dando. En esto es importante separar el dogma de la experiencia, porque el dogma me dice unas cosas acerca de la soberanía divina y acerca de mi rol en el plan de salvación, pero a mí como cristiano y a mí como estudioso, me refiero a cualquiera de las Escrituras, me interesa ver qué es lo que estas personas están viviendo y cómo yo puedo vivirlo, cómo yo lo he vivido y cómo lo viven otros. Porque en la labor de la predicación yo debo capacitar los corazones de los otros para que entiendan lo que pasa cuando se enfrentan al Evangelio. Indiferentemente de cómo cada convicción de diferentes tradiciones puedan ver y puedan explicar cómo sucede
el maravilloso evento de la conversión, porque sabemos que una tradición lo explicará de una manera, otras personas, otros creyentes lo explicarán de otra manera, pero existe una realidad que es susceptible de ser explicada de diferentes formas, pero la realidad es que el hombre, cuando se convierte en la experiencia cristiana, pasa por esta fase. El incrédulo en cierto momento abandona su resistencia y esta es la experiencia de cualquier creyente. Se sabía resistiéndose a Dios y abandona esa resistencia, deja, como le diría el Señor a Pablo, deja de dar patadas contra el aguijón y se sumerge en el río de agua viva. Cesa de luchar contra la poderosa corriente vivificante de Jesucristo. Y así, solo cuando deja de intentar nadar contra ella, solo así es salvado. No haciendo algo, recalco. El incrédulo, que ahora es creyente, no se salva haciendo algo, sino dejando de hacerlo. No se salva perfeccionándose moralmente, sino reconociendo que es débil. No se salva creyendo que puede escapar del tortuoso fuego de la ira venidera, sino que se salva sabiéndose incapaz y descansando en el Cordero. Nosotros creemos, por eso, en la fe sola. Por ahí cantábamos ahorita, ¿no? Que por mucho que yo llore, no podré justificarme. Pero me basta a mí creer y recibiré la justificación. Dicho de alguna forma, aunque simplemente es semántica, es una forma de hablar, pero como para que quede ilustrado de forma clara, nadie se salva, nadie se justifica, sino que el creyente es justificado, es salvado, es el paciente, es el que recibe la acción. Aunque en nuestra experiencia sucedan cosas tan inexplicables, ¿cómo sucede esto? Hay un himno también que dice, no sé cómo es que Dios obra la salvación. Pero sí sé que en un momento yo me resistía y al otro no me resisto. En un momento yo rechazaba y al otro momento he recibido, como dice Lucas. Y los que recibieron, pues recibieron no solo el mensaje, sino los efectos de este mensaje. Y esto es lo que nos mueve, a esto es lo que nos mueve el apóstol Pablo en Romanos 1, del 16 al 17, cuando dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio, y esto es una de las frases dentro de la Reforma que es históricamente muy recordadas, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Muy recordada porque es una frase que fue impactante y transformadora para la vida de Martín Lutero, en la cual, como nosotros hoy podemos ver, y como él sintió en algún momento, pero como todo cristiano debe estar llamado a ver, nos damos cuenta de que tan solo se nos demanda la ausencia de resistencia. Dice Pablo de forma poética, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Solo en ella, en la justificación, lo que importa acá es lo que creo, no lo que yo hago. Yo no puedo hacer nada para ser justificado. Antes mis obras, si buscan mis obras la justificación, lo que hacen es acarrearme la condenación. Si yo creyera que por mis fuerzas puedo ser salvado, estoy apretando más la soga en mi cuello, estoy luchando contra una soga que entre más me muevo, más apretada se vuelve. Pero si yo me quedo tranquilo, si yo confío verdaderamente en el Señor, si yo tengo fe, nada más que eso me salvará. Así me lo ha prometido el Señor. Sin embargo, continúa Lucas mostrándonos que hay expresiones visibles de esta introducción a la comunidad. No solamente he recibido y he creído, sino que nos dice que cuando se introducen estos creyentes a la comunidad, a la iglesia visible de Cristo, una de las señales visibles es el bautismo. Lucas dice que los que creyeron, los que recibieron, fueron bautizados. De modo que se nos dice que esto de alguna manera es un paso lógico. Para ellos era lógico que habiendo recibido eso, se bautizaran. No simplemente se marcharon a sus casas, sino que luego de recibir el mensaje, se identificaron, porque la vida cristiana, la introducción del cristiano a la comunidad, es una identificación con la comunidad,
con lo que cree la comunidad, es decir, sentirse parte de, parecerse a. Se identificaron con el lavamiento que habían experimentado en sus almas. Sabemos que cuando creo, esta fuente de la vida eterna me lava mis pecados. Cristo lava mis pecados. Entonces yo, en una mimetización, en una simulación, en una actuación de lo que ha sucedido en mi alma, entonces lo expreso en mi cuerpo. Me bautizo, soy limpiado. Así como Abraham fue salvado siendo incircunciso en su cuerpo, pero circuncidado en el corazón, luego procedió, cuando se le dio esta determinación divina, a circuncidar su cuerpo. De manera que el cristiano es salvado tan pronto se entrega a Cristo, tan pronto sucede eso que Lucas dice, tan pronto recibe el mensaje, tan pronto lo hace suyo, tan pronto cree en el corazón, tan pronto entiende que esta justicia de Dios se revela desde fe y para fe, tan pronto entiende esto, puede ser fulminado por un rayo en ese momento. Y el cristiano disfrutará eternamente de la bienaventuranza con su Señor. Pero, así como Abraham era salvo, incircunciso, y luego se circuncidó, el cristiano es salvo cuando se entrega a Cristo, pero confiando en su obra para salvación, recibe el lavamiento del cuerpo como teatro, como ejemplificación física de lo que ha recibido en el lavamiento de su alma. Y esto es relevante para el sentido de identificación, no solo con el cuerpo, no solo con la comunidad. El bautismo es una identificación con Cristo, es un símbolo que nos anima y nos da gozo porque recibimos en el cuerpo y en sentido figurado no solo la limpieza, sino la muerte. Pablo nos recuerda esta similitud, ¿no? Así como Cristo murió y resucitó, de alguna forma metafórica, fue enterrado y fue levantado, fue exhumado pero vivo. Nosotros también, de alguna forma metafórica, salimos del bautismo vivos, muertos al viejo hombre y vivos a la nueva criatura. Son dos formas en las que nos identificamos con algo mediante el bautismo. Uno, con la comunidad, con una misma gente que hace una misma cosa, por una misma razón y con un mismo propósito. Pero dos, también con Cristo mismo, que es el dueño de esta obra y que de alguna manera nos instruye a través de los maestros que estableció a identificarnos. Entonces el creyente, cuando se introduce en la comunidad, debe participar en los ritos de esta comunidad. Es natural, es debido. Y no debe ser una excusa el hecho de que nosotros no creamos en el bautismo para salvación, para no bautizarnos. Antes, el bautismo viene a ser una de las expresiones más visibles de la fe en el Señor. Hay gente que puede hacerlo a la ligera, por supuesto, pero ellos darán cuentas al Señor. Por cierto, más era visible en esta época cuando bautizarse iba a poner a estas personas en la mirada de los judíos recelosos de esta nueva fe. Iban a ponerse públicamente en la mirada de los que lo veían como una secta. Nosotros tenemos muy fácil bautizarnos hoy, no significa mucho, socialmente hablando. No tiene ningún peso social. Pero eso precisamente puede constituir un peligro para nuestras almas, porque el hecho de que no tenga un peso social hace que en nosotros deje de tener un peso espiritual, pero no lo ha dejado de tener. No importa el efecto que tenga esto sobre quienes lo ven. Puede que en unos lugares tenga un efecto más poderoso que otros. No es lo mismo bautizarse públicamente aquí en Barranquilla, si fuera el caso, que bautizarse públicamente en Irán, en Egipto. No lo sé, en cualquier país de estos países en donde el cristianismo es perseguido con violencia. Cualquiera que se imagine, no es lo mismo en términos sociales. Pero créanme que el bautismo allá vale igual que acá. Y este peso de responsabilidad, de identificación con el cuerpo, es tan grande allá como acá. Y se demanda tanto a ellos como a nosotros. Por otro lado, nos dice Lucas que estas personas perseveraban en varias cosas. Lo primero que dice en Hechos 2:42, la primera parte dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y esto es lo que veremos, que es la perseverancia en la doctrina de los apóstoles.
luego de que ingresaban a la comunidad, ellos hacían vida en la comunidad, ingresaron por medio del bautismo y hacían vida en la comunidad, perseverando en esto que llama Lucas la doctrina de los apóstoles. Pero ¿cuál es esta doctrina? Me pregunto. ¿Qué cosa tengo que enseñar yo para recibir esta condecoración? Decir que yo persevero en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué se debe creer? ¿Qué debe creer una iglesia para que se pueda recibir ese título? Perseveran, esa descripción. Ellos perseveran en la doctrina de los apóstoles. Para saberlo, daremos un pequeño pero rápido salto en el libro de los Hechos, yendo a Hechos capítulo 4 del 1 al 2 y luego Hechos capítulo 5 del 28 al 32. Dos segmentos cortos que nos informarán de qué se trata esto. ¿Qué es la doctrina de los apóstoles? Hechos 4 del 1 al 2 dice: hablando ellos al pueblo, Juan y Pedro, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Estaban enseñando esto de los apóstoles. Anunciar entre el pueblo la resurrección de Jesús de entre los muertos. Luego en el 5, del 28 al 32 dice: nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, en el nombre de Jesús. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. ¿De quiénes? De los apóstoles, ¿no? Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de los pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Pedro acá en unos pequeños, algunos de los apóstoles, Pedro, en unos pequeños 4 versos, resumió todo lo que dijo en prácticamente la totalidad del capítulo 2. Les recordó que Jesús, el que fue levantado, fue matado por ellos, fue castigado injustamente, fue exaltado, ha sido dado para arrepentimiento y perdón de pecados, y tiene testigos que testifican acerca de la veracidad de estos hechos. Vemos que la doctrina de los apóstoles no es más, hermanos, que esto. Es una cosa simple, aunque no plana, no llana. Hay mucha profundidad en esta simple doctrina. Ustedes saben todas las cosas que podemos enseñar y podemos durar horas acerca de la Biblia. La Biblia, por supuesto, es profunda. Es tan profunda que podemos durar toda la vida estudiándola. Pero es tan simple esta doctrina que Lucas llama doctrina de los apóstoles, que siendo así de simple nos mueve incluso a dar nuestras vidas por ella. Ha movido a muchos cristianos, a muchos fieles a dar su vida por esta simple doctrina. ¿Qué enseñaban los apóstoles? Eso que enseñaron en Hechos 2, eso que vemos en Hechos 4 y eso que volvemos a ver en Hechos 5. ¿Qué cosa tan simple? ¿Qué cosa tan corta? ¿Qué cosa tan sencilla? Que Cristo fue propiciación y expiación para que todo aquel que vaya al manto para ser cubierto por el manto de su obra reciba esa propiciación y esa expiación. La doctrina de los apóstoles es eso mismo que Pedro en su discurso había dicho ya. ¿Quién es Cristo? ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué debemos hacer en consecuencia de lo que hizo Cristo? ¿Y qué recibirá cada uno en el final de los tiempos? Esa es la doctrina de los apóstoles. Es simple, para que el simple pueda entenderla. Pablo dice además esto con mucha más elocuencia de lo que yo pueda decir. En la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versos del 1 al 5. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse, dice Pablo, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado.
y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, no esté fundada en las teologías sistemáticas, no esté fundada en los comentarios bíblicos, sino en el poder de Dios. No quiero yo hacer tampoco otra cosa. Ninguno de nosotros debería anhelar hacer otra cosa, sino poder decir con Pablo, me he propuesto, para parafrasearlo, me he propuesto ser ignorante de cualquier otro tema y solo ser versado en una cosa, en Cristo y en este crucificado. Porque Cristo y este crucificado, y si yo quitara eso de la realidad, solo Cristo y este crucificado es lo que da la salvación de las almas de los hombres. Y si eso desapareciera, no importa cuán bien estructurada esté una religión, cuán elegante sea la teología cristiana, no valdría de nada. Para utilizar también las palabras del apóstol Pablo, que mucho lo repito porque fue uno de los hombres más prolíficos de la historia de la fe cristiana, seríamos los más miserables, los más dignos de conmiseración. Pero Cristo resucitó, fue crucificado y resucitó. No quisiera yo ninguna condecoración, porque no hay ninguna más grande que decir, fulano persevera en la doctrina de los apóstoles. Una cosa simple, he predicado a Cristo y a este crucificado. Esto es una marca distintiva de una iglesia. Predican a Cristo y a este crucificado. Están viviendo parte importante y constituyente de lo que es una iglesia del Señor. Es una cosa maravillosa poder perseverar en la doctrina de los apóstoles. Saber que entre tantas cosas maravillosas que nos puede dar este mundo, por ejemplo, cuán tremendo es saber los secretos del universo, cómo fulge una estrella dentro de ella, cómo el sol está en constante explosión, conocer la elegancia de las matemáticas, la belleza de la literatura, el temblor en los corazones que puede producir la música. Con tantas maravillas que hay en este mundo, poder decir que esta cosa simple, Cristo crucificado, me basta, que no necesito yo saber nada más. Aunque haya muchas cosas placenteras, disfrutables y buenas en este mundo, no hay nada tan grande como para lo cual yo pueda decir, solo con eso me basta, sino solamente Cristo. Pero además, también dice Lucas que perseveraban en la comunión unos con otros, en el verso 42 del capítulo 2. Y más adelante, en el 44 y 45, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y esto es otro punto relevante del testimonio de la vida de una iglesia. La perseverancia en la comunión. Esto identificaba a los cristianos, la comunión, es decir, el compañerismo, y esto es fundamental. La vida de la iglesia no solo debe ser una vida contemplativa, es decir, donde nos paramos acá a reflexionar, a contemplar, a profundizar, a inteligir, a pensar y a derivar las implicaciones de esta y de aquella otra doctrina, sino que además debe ser una vida en donde, aunque los ritos sean importantes, el Señor nos recuerda mediante Lucas que debe ser una vida de amor fraternal, en donde nos preocupamos los unos por los otros. Hay lugar para el estudio, para la contemplación, como lo llamamos, para la reflexión, pero también para la fraternidad, para un aspecto emocional de la fe cristiana. Lo relevante acá no es imitar con exactitud esto de que si vivían en comunidad o no, pero sí el espíritu que tenían de interés los unos por los otros, de preocupación los unos por los otros, de la misericordia que tenían los unos por los otros, preocupándose cada uno por lo que al otro podía faltarle. Esto forma parte del mandamiento apostólico en Romanos 12, verso 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, dice Pablo. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Algunos piensan, hermanos, que la comunión cristiana se reduce a la participación conjunta de la vida religiosa, de los ritos, y nada más. Dicen, bueno, la comunión cristiana es esto, estamos aquí
estamos escuchando la palabra. No, eso es parte de la comunión cristiana. Pero el testimonio bíblico nos muestra que tener comunión los unos con los otros, el mismo Lucas lo dice, porque Lucas se explica a sí mismo, tenían comunión con los unos con los otros, y después dice, bueno, que se preocupaban por ellos, que tenían misericordia, que daban para el necesitado. Eso es tener comunión unos con los otros. El Señor ha establecido un pueblo que es fraterno, que es familiar, un pueblo que se derrama en amor unos por otros, no solo por las cosas celestiales, no solo por la preocupación que yo puedo tener por el alma de mi hermano, sino también por las cosas propias de la naturaleza de nuestros cuerpos presentes. ¿Me explico? ¿Qué beber? ¿Qué vestir? ¿Dónde dormir? Todas estas cosas, la preocupación por ellas, también forman parte de la comunión con los unos con los otros. No solamente la vida ritual de la iglesia. Eso es una parte. Pero esta vida ritual debe expresarse en una vida familiar de la iglesia. Además, dice Lucas que perseveraban en el partimiento del pan. En el 42 dice eso. Todas estas perseverancias están en el mismo verso 42. Y luego en el 46 dice, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Además, entonces, no solo perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, sino en el partimiento del pan. Lucas dice, por cierto, en su evangelio, que Jesús tomó pan y dio gracias, y lo partió y les dio. Es decir, que una de las cosas en las que perseveraban los hermanos de la iglesia y en la cual debemos perseverar nosotros, como seguidores de este testimonio, es la Santa Cena. A esto se refiere el partimiento del pan, a la Eucaristía, la cual compartían en sus casas, como dice Lucas en Hechos, con acción de gracias, porque dice que lo hacían con alegría y sencillez del corazón. Y esto lo hacían juntos, en comunidad. Esto, por supuesto, el partimiento del pan probablemente involucra también la tradición conocida como el ágape, donde se reunían estas comunidades a compartir, a comer, reuniones, se puede decir, extrarreligiosas, como parte de esta misma comunión que tenían. Pero ciertamente tiene una relación fuerte con el asunto de la cena. Aquí es primordial que nos enfoquemos en que la cena del Señor es también una de las prácticas que tenemos como testimonio desde esta primera iglesia. El partimiento del pan se refiere a la cena del Señor. Una de las razones para saber esto es que al principio dice que ellos estaban en comunión unos con otros, pero saca de esta comunión como una cosa especial el partimiento del pan. La comunión involucra el ágape, por supuesto, pero el partimiento del pan era la forma preferida de Lucas de referirse a la cena del Señor. Recuerden que en el Evangelio él dice que Jesús partió el pan. Partió el pan. El mismo Pablo se refiere a esta repartición también. Esto es algo que tenemos que tener presente. Para cualquiera que piense que no hay algún testimonio claro, evidente de esta práctica dentro de las iglesias, incluso de las primeras iglesias, esto no fue una práctica que se formó posteriormente, sino que ellos, entre las cosas que perseveraban, o sea, entre las cosas por las cuales se preocupaban practicar frecuentemente, practicar cuidadosamente, estaba el partimiento del pan, la Santa Cena, la Eucaristía, la Cena del Señor, cualquier nombre que se le quiera dar. Esto nos deja dar un vistazo a cómo iba tomando forma la iglesia mediante la práctica de las santas costumbres, de los medios de gracia, de los que llamamos ordenanzas, el bautismo y la cena, las dos grandes ordenanzas de la identidad cristiana. Si bien la iglesia está en una etapa formativa, poco a poco se blindaría de más estructura, ya en su etapa incipiente tenía estos elementos que son estandartes de la fe. Uno, identificarnos en su muerte y resurrección, en el lavamiento de nuestras almas, y dos, recordar su venida. Y no solo recordar, la Santa Cena no es solo para recordar su venida, sino para llamar su venida. Señor, ven ya. Esto era una frase muy común en la iglesia primitiva. No, Cristo, ven pronto. La Santa Cena era una forma de decir, Cristo, ven pronto, yo sé que vienes pronto. Además, y por último,
en el tema de la perseverancia. Tenían perseverancia en las oraciones, dice Lucas en el mismo capítulo 42. La oración también formaba parte fundamental de la vida de la iglesia. Y debería, por supuesto, ser el elemento motor de cualquier iglesia, la oración. La oración no es nada más y nada menos que el medio por el cual nos comunicamos a Dios, con Dios. Todos los ritos religiosos, cualquier rito religioso, y entiéndase esto como lo que es, como una analogía, lo que voy a decir. Pero es como una representación, es como una obra teatral. Cualquier rito religioso cristiano, vamos a acotarlo, el rito religioso cristiano consta de una gente acá cantando a Dios, expresándole emociones a Dios, adorando a Dios, de alguien acá siendo vocero de Dios. Yo no soy Dios, y con temor digo, aunque no soy Dios, y esto es un peso de que debe sentir cualquier persona que se pare frente a una congregación, estoy acá representando a Dios. Yo represento, ustedes representan cuando cantan. Son como aquel coro de ángeles, ¿no? Cuando cantan. Yo represento cuando hablo. Trato de traducir lo que Dios ha dicho. Trato en mi falibilidad, dar la forma, el mensaje más claramente posible. Pero además tenemos este elemento ritual que puede ser el más vivificante de todos, en donde ya no solo hay una representación, ya no es solo una mimetización, sino en donde yo desnudo mi corazón y tengo un encuentro, y es el encuentro más personal que puedo tener con Dios, en donde yo le hablo y Él me oye, donde Él ya no necesita, a propósito de la clase de la escuela de hoy, ¿no?, que yo entregue mi sacrificio al sacerdote, donde Él ya no necesita, o ya no me requiere, yo ya no necesito, mejor dicho, que otro lleve mi corazón por mí a Dios, sino que yo entrego mi corazón a Dios. Y este acto de orar también se hace en colectivo. Este acto de orar debe formar, y lamentablemente muchas veces lo descuidamos, uno de los elementos principales de cualquier iglesia. Porque una iglesia que no ora es una iglesia que cree que puede caminar sin Dios. Es una iglesia que cree que no necesita de la asistencia divina. Pablo dice, por ejemplo, para que veamos la urgencia de esto, a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 5, del 12 al 17, lo siguiente, dando instrucciones a los tesalonicenses de cómo vivir su vida cristiana. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Y hay una instrucción interesante que a Pablo se le ocurre decir acá: orad sin cesar. No lo puede decir Pablo de forma más urgente, ¿no? ¿Cada cuánto hay que orar, Pablo? Sin cesar. ¿Con cuánta intensidad? Sin cesar. ¿En qué reuniones de las iglesias? Sin cesar. Con urgencia. Yo lo que hago, yo respiro sin cesar, por ejemplo. No puedo vivir sin respirar. Una iglesia debe orar sin cesar, porque allí donde yo suelte la mano de mi Señor, puedo resbalar. Y no es que mi Señor no me extenderá su mano indefinida y continuamente para levantarme del piso y limpiarme de mis errores. Es que es más prudente y más provechoso no soltar su mano nunca. Pablo no pudo decirlo con más urgencia: orad sin cesar. Entonces la iglesia está indicada no solo por el testimonio de esta primera iglesia, sino por las instrucciones apostólicas y las instrucciones de Cristo a tener vidas tanto privadas como públicas llenas de oración. Y este es otro elemento en donde las iglesias, imperfectas por supuesto, pero ejemplares,
de los primeros siglos nos aventajan y nos enseñan. Orar sin cesar. Por último, para terminar con el capítulo 2 y con el sermón, vemos cómo finaliza Lucas en los versos del 46 al 47. Dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Lucas termina como un cuento, ¿no? Y vivieron felices para siempre. Bueno, no fue así tanto, pero termina como un cuento este relato, que es maravilloso, porque es el primer relato de una conversión masiva a la iglesia naciente. Lucas añade entonces lo que es nuestro último punto, los frutos de la vida eclesial. Nos ha dicho cómo comenzó la iglesia, qué prácticas tenían en común estas personas, qué cosas hacían frecuentemente, cómo las hacían. Pero ahora nos dice cuál ha de ser el resultado de todo esto que hacían. Ellos participaban de la comida con humildad, con sinceridad de corazón. Esta vida eclesial sana nos muestra que les dio, por ejemplo, y esto por supuesto es un beneficio que no todas las iglesias tienen, pero ellos lo tenían, favor con el pueblo. Eran personas respetadas, queridas en la comunidad. No lo fue siempre, sabemos que los cristianos luego tuvieron incluso que huir, muchos cristianos de Jerusalén. Pero en este momento fueron bendecidos con el favor de todo el pueblo. Pero ante todo, lo que nos da Lucas como fruto de una vida eclesial sana, y yo aquí no estoy dando ninguna serie de características demasiado específicas, sino tan solo convivir unos con otros, orar, perseverar en la tradición que se nos ha dado a través de las Escrituras. Son cosas simples. Participar de los medios de gracia. Lucas nos dice que una iglesia que persiste, que persevera, como para usar la palabra que él utiliza, en estas prácticas, entonces recibirá este gran beneficio. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Sin desesperarse, sin esperar que nuestras fuerzas vayan a alcanzar algo grandioso, el Señor se encargará de añadir a nosotros y a otras iglesias, a toda aquella oveja que pertenezca a su redil, así como en esta primera iglesia hizo. La única forma de que las iglesias nuestras sean relevantes no es ajustándonos a alguna agenda en el mundo, es siendo fieles. Y ahí donde hay una iglesia fiel, el Señor la usará como tenga que usarle, como quiere usarla. Algunas con más relevancia cultural que otras, otras no tanto. Pero yo les aseguro, hermanos, que cualquier iglesia fiel tiene una relevancia inestimable, que es la de transformar los corazones de las personas. 1, 10, 20, 1000, no importa. Pero es una relevancia inestimable. No podemos calcular cuán grande es eso, sino quizás para aproximarnos con las palabras de Cristo, ¿no? Cuando se convierte un pecador, ¿qué sucede en los cielos? Hay fiesta. Es inestimable lo que una iglesia pequeña o grande puede hacer. Un alma para el Señor es una fiesta en los lugares celestiales. No aquí, en los lugares celestiales. Y obviamente por implicación acá también podemos hacer fiesta por ello. Pero nos muestra Lucas que una iglesia sencilla, sincera, ante el Señor, recibirá bendición del Señor, aquí o en la otra vida, pero con seguridad lo haremos. Oremos, hermanos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, porque a través del testimonio de esta iglesia nos permite también, Señor, poder tener elementos que imitar, elementos para saber cómo debemos conducirnos, Señor, con sencillez de corazón, con alegría. No buscamos ser expertos en nada, sino en ti, Señor. Que podamos ser imitadores de esta frase de Pablo. Prefiero saber nada y saber de ti, que no saber de ti y saberlo todo, Señor. Te damos gracias porque a nosotros los sencillos de corazón nos has revelado este grande evangelio que no por sabiduría humana, sino por poder del Espíritu Santo hemos podido comprender, recibir y ser salvados por él, Señor, por la obra de tu Hijo Cristo. Por favor, deposita, Señor, estas verdades en nuestros corazones, de modo que en la contemplación de ellas cada día nos sorprendamos más, Señor, te amemos más, emanemos más la luz de tu Evangelio, Señor, para alumbrar este mundo en oscuridad. Te agradecemos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.